Bien, hermanos, el tema en esta noche lleva por título Antes del diluvio. Antes del diluvio. Fíjense qué tan interesante. Y hoy vamos a saber cómo era antes del diluvio. ¿Cómo era antes del diluvio? Vamos a leer primero aquí en Mateo, donde fue la lectura bíblica, que es Mateo 24, 36 y versículos siguientes. Pero el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Cristo compara el regreso de Cristo, su segunda venida, con la destrucción de la tierra por el diluvio. Él dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé la tierra fue destruida con el agua. Y ahora, cuando Cristo vaya a venir, la tierra será destruida con fuego y azufre. Ese es el final que nos espera. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Cómo fue antes del diluvio? Porque Cristo dice, como en los días de Noé, así será ahora. Dice, en ese tiempo estaban casándose, dándose en casamiento, estaban comiendo, estaban bebiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero en el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. De manera que la gente no ¿qué? No entiende o no entendemos. No estamos entendiendo que ya la venida del Señor está demasiado cerca y que las señales del fin del mundo se han cumplido al pie de la letra. Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 6, donde vamos a mirar antes del diluvio. Vamos a mirar cómo estaba la tierra antes del diluvio, qué era lo que estaba pasando y por qué Cristo compara ese tiempo con el de su regreso. Génesis capítulo 6. Comienza el relato de Génesis capítulo 6, versículo 1, donde dice así de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjense qué interesante es. En esta escritura dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Bueno, y alguien dirá, ¿y qué quiere decir los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres? Los que no son los hijos de Dios, la Biblia los llama los hijos del diablo. En 1 de Juan 3:10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que vive en pecado es del diablo. Por eso 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces los hijos de Dios eran los descendientes de Adán y Set. Recuerden que Abel lo mató su hermano Caín y Abel no tuvo hijos. Pero después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llama Set. Y de la descendencia de Set eran hijos obedientes, gente que respetó la palabra de Dios. Una voluntad del Señor era lo que ellos obedecían. De manera que esos hijos de Dios, en esa línea, que guardaban esa línea, guardaban el sábado, porque ya existía el sábado para obedecerle. Eso lo dice Génesis 2. Y esos hijos de Dios, dice aquí en Génesis 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cuántas mujeres hizo Dios para Adán? Una sola.
De manera que en el plan de Dios no existe la poligamia. La poligamia es que un hombre tenga múltiples mujeres, como 4, 5 o 10 o lo que sea. Aunque en el mundo existen esas prácticas, eso no tiene base aquí en la palabra de Dios. Porque si en el hogar, si un hombre va a ser la cabeza de todas esas familias, pues va a tener vamos a decir, sus afectos van a estar divididos. Por eso el Señor dice, un hombre no puede servir a dos señores, o amará al uno y odiará al otro. De manera que el Señor hizo una mujer para Adán, que era un solo hombre. Eso dice la Escritura. Y es interesante lo que nos dice el Señor en su palabra, que los hijos de Dios escogieron entre todas esas mujeres. Quiere decir que se casaban con de a 3 y de a 4 y de a 5 y de a 10, y eso era lo que hacían. Y esto estaba mal. Y mire lo que Dios dice, porque eso estaba incorrecto. Versículo 3, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense que hasta ese tiempo los hombres vivían hasta un siglo, vivían 1000 años. Pero ya a partir de todo esto y del diluvio, ya la edad de los hombres se redujo a 140 años, a 130 años, a 125 años. Y ya ahora en este tiempo no, la gente se muere de cáncer a los 30, a los 35, a los 38. Gente ha muerto más joven todavía con enfermedades por esa misma razón, por causa del cáncer, de las enfermedades o de la misma violencia. Pierden la vida porque los asesinan, los matan. Miren lo que dice en el versículo 4, Génesis 6, 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí aparecen los gigantes en el versículo 4, gente de mucha estatura. Fíjense ustedes esos hombres que tenían tan elevada estatura, que en la Biblia quedó registrado eso, que esa gente tenía ese tamaño. Y ahorita nosotros vemos un hombre de 7 pies y lo vemos así, pero no sabemos cómo eran esos hombres. Más alto todavía, era supremamente alto. La estatura de una persona de esas era una exageración. Una persona de esas era un monumento inmenso. Y entonces dice ahí que habían gigantes. Pero miren el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. A ver, ¿cómo estaba la mente de esos seres humanos? ¿Qué era lo que pensaban continuamente? El mal, o sea que el pensamiento de ellos era a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo y a lo malo, y todo lo que ellos pensaban todo el tiempo era el desarrollar la maldad, a ver cómo utilizaban su inteligencia para hacer cosas más malas. Fíjense ustedes que existía el crimen, el secuestro, el robo. Esos hombres llegaban a apoderarse de la propiedad del más débil, le quitaban lo que cosechaba, y la maldad estaba extendida sobre toda la tierra. Y miren lo que dice en el versículo 6, Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que crearon, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren qué interesante. Dios toma la decisión de acabar con toda esa gente, con todo el mundo, con toda la gente. Pero dice que en medio de toda esa gente, una persona halló gracia en los ojos de Dios, y se llamaba Noé. Noé era una persona justa, una persona que veía la maldad y no compartía con esa gente, o sea, no se mezclaba con esa gente. Estaba aparte, los veía que estaban ellos en sus borracheras, en sus crímenes, en sus maldades y en sus cosas,
Pero Noé no compartía eso. No estaba con el grupo de esta gente que su intención era mala todo el tiempo. Él se mantenía aislado. Y por eso la escritura dice que Dios vio que era justo. Y entonces Dios tomó la decisión de salvarlo. De salvarlo. Eso nos dice la palabra del Señor. El Señor le habló a Noé. Miren en el versículo 13, el versículo 12. Vamos a leer el 11. Génesis 6:11. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. A ver, ¿será que hoy hay violencia? ¿Habrá crímenes? Hermanos, allá están pensando que el tren ese que se descarriló en New Jersey, esto es un atentado terrorista. Y yo les voy a decir una cosa, es que a medida que vamos al fin del mundo, vamos a ver más que violencia. La violencia es que la gente es agresiva, que la gente le gusta golpear, ver rodar la sangre, herir a los otros a cuchillo o a bala, o de cualquier manera cruel que sea. Génesis 6:11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea que por todas partes había violencia. Miren en el versículo 2. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces fíjense lo que había. Había violencia y la tierra se había ¿qué? Corrompido. Se había corrompido. Entonces miren lo que Dios le dice a Noé. Versículo 3. Digo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un lado de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero, de manera que el arca tenía 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces nosotros hemos leído este relato del Génesis muchas veces, lo que sucedió. La Biblia nos dice que había mucha violencia, que la tierra estaba corrompida, que había mucha maldad y que Dios iba a destruir a toda la gente por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero este relato es el que Cristo utiliza como referencia para decir que así como Dios destruyó allá, así va a ser destruido acá. Lo mismo que pasó allá es lo mismo que va a pasar por aquí. Lo mismo que aconteció allá es lo mismo que está aconteciendo ahora, y que esto es lo que va a traer los juicios de Dios. Fíjense en lo que Jesús dijo: porque como en los días de Noé estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en el casamiento. No era que era malo comer. ¿Cuál era el problema? Que la gente estaba pecando con lo que estaba comiendo. No era malo beber. La gente estaba cometiendo un pecado con lo que estaba bebiendo, que era lo que estaban bebiendo. Y no era malo casarse. ¿Qué estaba haciendo la gente?
Entonces ahí vamos a ver qué era lo que estaba haciendo la gente y por qué razón Dios los estaba amonestando así de esta manera. Este librito lleva por título Patriarcas y Profetas, y aquí hay una interesante declaración. Miren lo que dice. Página 90, Patriarcas y Profetas, dice: Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Dios les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna gratitud al Creador y se rebajaron, entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Ustedes ven esa gente que entra en esos restaurantes, esos buffets. ¿Cómo hace esa gente? Come, 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 y comen sin parar. Y vi un hombre que llenaba unos platos así, y luego que lo comía, volvía por otro plato. Y una vez que se comía ese plato, volvía por otro. Y lo que estaba comiendo, díganme ustedes, lo que en inglés se llama seafood, que es comida de mar, que son los mariscos, los camarones y todo eso, esas son las cucarachas del mar. Por eso tiene esas dos antenas así, y es igual a una cucaracha, porque en las aguas hay animales inmundos como hay en la tierra. Nadie se comería una cucaracha. Bueno, la gente que es gente sucia, gente inmunda, comen cucarachas, comen moscas, comen de todo eso. Hay gente que hasta come grillos, comen arañas, comen serpiente, comen de todos esos animales. Entonces dice aquí que el pecado de los antediluvianos no era porque comían, porque Dios les dio todo. Dios les dio la fruta, las plantas, todo se lo dio, pero esa gente no le daba gracias a Dios. Lo que comían era por glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció, y dio instrucciones especiales tocante a esa institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Miren ustedes qué interesante. O sea que el matrimonio se corrompió completamente. La gente lo que hacía era con el matrimonio tapar todas las inclinaciones naturales del ser humano, el sexo y todo eso, y entonces la gente fue arrastrada a la poligamia y el matrimonio se deformó, o sea, se corrompió, dejó de ser la institución sagrada. ¿Será que eso no sucede hoy en día? ¿Que la misma cosa sucede? Pues miren lo que dice aquí. Condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy, muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Miren qué interesante. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y de la ostentación. Y los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres, y todavía se compran y se venden esclavos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno, el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecería que todo instinto de humanidad hubiera desaparecido. Fíjense ustedes, hay tanta maldad y tanta crueldad que parece que todo instinto de humanidad hubiera desaparecido de la tierra, y que el ser humano nada más lo que le gusta es
ver sangre derramada y ver el dolor en intensidad. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que sucedía antes del diluvio. Era mucha la violencia, era mucho el derramamiento de sangre, hasta que Dios tomó la decisión de decir, bueno, vamos a ponerle fin a esto y vamos a terminar con toda la maldad que hay en la tierra y vamos a destruir la tierra. Porque no es justo que la tierra fue creada para que el hombre disfrute de ella, y el hombre lo que está es acabando con esto, y no lo vamos a permitir. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. ¿Cómo? La sociedad moderna está llegando rápidamente ¿a qué? A la condición del diluvio, de los antediluvianos. O sea que esta gente hoy en día se está acercando ya más cada día a la destrucción. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, hermanos. Este libro, el libro titula Patriarcas y Profetas, página 90 y siguientes, y ahí dice el Señor que esto va a suceder. Esto va a suceder porque el Señor Jesucristo fue el que dijo. El Señor Jesucristo fue el que dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando el casamiento. Ahora igual, o ahora peor. Es la misma cosa. Y fíjense ustedes lo que dice. Dice, ahora mismo en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Estamos hablando de países cristianos, de países que enseñan que no debes matar, que no debes robar, que no sé qué cosas, y se cometen esos crímenes tan grandes que trajeron la destrucción y los juicios de Dios sobre esta tierra. Eso fue antes del diluvio, y ahorita lo estamos viendo en mayor intensidad. Quiere decir que el mundo está en vísperas de la destrucción, que ya es demasiado el tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido y que todavía nos ha tolerado demasiado. Mire lo que dice aquí, dice, antes del diluvio, Dios le mandó a Noé que diese al mundo aviso para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que escapasen de la destrucción. Yo les hago una pregunta, ¿esa gente aceptaron el mensaje de arrepentimiento? Nadie. Se burlaron del mensaje. Y hermano, y saben una cosa, ese hombre predicó 120 años el arrepentimiento para que la gente entregara su vida al Señor, y esa gente, como dice Bonnie, se burlaron del mensaje. Y hermano, y la gente tal vez no se para enfrente de ti y te lanzan una burla, pero hermano, cuando la gente desprecia la palabra de Dios y la iglesia de Dios es despreciada, eso es una burla contra Dios, y Dios eso no lo va a tolerar más. La gente piensa, hermanos, que con Dios vamos a jugar, y esa gente pensó eso, que iban a jugar con Dios y que la tierra no se iba a destruir. La tierra era hermosa. Ustedes se imaginan que esa gente era una gente, una estatura, una belleza. Dice que las mujeres eran hermosas. ¿Cómo serían los hombres? De fuertes, altos y todo eso. Pero ¿cómo era el entendimiento de esa gente? ¿A qué se dedicaban? A lo malo, a la maldad, constantemente. Hasta que el Señor dijo, ¿sabes una cosa? Yo voy a destruir a esta gente, porque esta gente tiene intenciones de la maldad en el fondo de su corazón. Ellos son carne, y yo no voy a contender para siempre con ellos. Los voy a destruir, dice el Señor. Eso dice en su palabra. Miren lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Miren lo que el Señor le dice a Noé. Sí, Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire qué interesante. Y miren el versículo 4. ¿Qué le dice el Señor? Porque pasando aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. A ver, ¿cómo así?
¿Cómo es eso? Ya estaba el arca hecha, todos los animales adentro. El Señor le dijo: entra en el arca. Pasando 7 días, yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. De manera que cuando Noé se montaron, los animales vinieron solitos. La gente comenzó a ver ese espectáculo, porque Noé no los estaba trayendo. Las aves solitas estaban volando adentro del arca y se estaban metiendo allá. Los elefantes venían por parejas. Los leones entraban por parejas. Los animales entraron por parejas en el arca. Todos esos animales volaban por el aire y ahí se estaban metiendo en ese lugar. Fíjense ustedes. Y el ser humano no entender que ese era su último momento. Sí. Sí. Eso era lo que estaban pensando y seguían, como dice Bonnie, seguían burlándose encima de ver la evidencia, porque esa fue una evidencia muy grande. Todos esos animales empezaron a entrar en el arca. Díganme ustedes, un hipopótamo con su compañera, o las jirafas, esas jirafas, un par de jirafas, o los leones, o esos elefantes. ¿Cómo iba a ir Noé a traer un animal de esos por allá si eran animales? Eran fieras, eran feroces. Sin embargo, esos animales entraron por parejas en el arca, y los que volaban venían volando en el aire también. ¿Se imaginan ustedes esas palomas, o esos loros, o esas guacamayas, o esos animales que venían entrando por parejas y venían acomodándose allá dentro en el arca? Pero dice aquí en el versículo 1, Génesis 7:1, le dice el Señor: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahora miren en el versículo 4: porque pasando aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Noé se montó en el arca, ¿cuántos días pasaron? 7. O sea que cuando él entró en el arca allí, que cuando entraron en el arca, ahorita lo vamos a ver cómo fue esto, porque cuando ellos entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Noé no lo cerró. Dios envió un ángel que cerrara la puerta del arca para que pues nadie pudiera entrar, nadie la pudiera jalar para afuera, ni para adentro, ni para ninguna parte. Sí, esa puerta quedó sellada, y nadie podía entrar allí. Aquí lo vamos a ver. Y miren lo que dice aquí Génesis capítulo 7, para que ustedes miren que los animales vinieron solos. Miren lo que dice en el versículo 15, Génesis 7:15: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. O sea que esos animales entraron ahí solitos, entraron los que fueron escogidos, y dice que Dios les cerró la puerta. Hermano, esa es la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia. Quiere decir que cuando nosotros despreciamos el tiempo de oportunidad y nos burlamos de las cosas de Dios y decimos ahora no. Miren, hay un hermano en Jonesboro, que ese hermano, cuando se bautizó Victoria, la hermana de Luvia, la esposa de ese hermano se bautizó. Él no quiso bautizarse. Él dijo que él no entraba en el agua porque esa agua era sucia. Hermano, yo digo, bueno, ese es un río, el agua no es sucia. Si llovió, el río el agua está turbia, pero realmente no es un agua sucia, porque aquí en este país no van a permitir que la gente vaya y tire allí la basura, o tiren un perro muerto, o cosas así, como hacen en nuestros países. Sin embargo, no tomó la decisión. Hubieron otros bautismos, no tomó su decisión. Y ahora hubieron bautismos en los 10 mandamientos en Carolina del Norte, y no se bautizó. Bueno, escuchen esto: cuando la puerta de la gracia se cierra y se cierra la misericordia, y este hombre ha tenido tantas oportunidades,
y no ha querido hacer lo que el Señor le está pidiendo, porque su palabra dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. Y entonces dice: este mes no, este año no, en el año entrante, cuando empiece en el 2017, ahí lo hago. ¿Qué pasa cuando llega en el 2017? En el mes de enero. Por eso, si él llega al 2017, ¿qué sucede cuando ya llegan al mes de enero del 2017? Tampoco entrega su vida a Cristo, y ahí se van yendo los días. Y entonces, cuando se cierra el tiempo de la gracia, como cuando Dios agarró la puerta del arca de Noé y Dios la cerró, digo, hasta aquí nomás, porque esta gente se burlaron del mensaje. Y hermano, y aquí dice, miren, Génesis 7:16 dice: los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, sobre los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como ganado, bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de vida, de espíritu de vida en sus narices, todo lo que estaba en la tierra, ¿qué pasó? Se murió. Y miren el 23: y así fue destruido todo ser viviente que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de sobre la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca, y punto. ¿Ven, hermanos? ¿Verdad que eso es muy impresionante? El mundo entero se perdió, solo una familia se salvó, y era la familia, pero no es que la familia era justa. El único justo, ¿quién era ahí? Uno solo, era Noé, porque no sabemos cómo era la esposa de Noé y esos hijos de él, no lo sabemos. La Biblia menciona Sem, Can y Jafet, los nombres de ellos, y uno de esos hombres pues dice que era el padre de Canaán, y ustedes saben que fue Canaán. Canaán es la cuna de todos los abominables impíos que empezaron a practicar lo que es Sodoma y Gomorra y todo eso. Se comenzaron a multiplicar y había demasiada maldad. Otra vez Dios tuvo que empezar a mandar juicio sobre la tierra, mucha maldad. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 24. Este es el Señor Jesucristo que nos está diciendo. Por eso el tema en esta noche, hermanos, lleva por título Antes del diluvio, para que comparemos que antes del diluvio es igual a lo que estamos viviendo hoy en día, y nosotros no queremos que eso sea lo último. Mateo 24:36. San Mateo 24:36. Entonces, ¿qué dice acá? Pero el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie, dice nadie, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, algunos dicen que Cristo viene en el 2021, en el 2022, otros predican que viene en el 2031. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban diciendo que el fin del mundo era en el año 2000. En el 2000, todos estábamos esperando en el año 2000. Después dijeron que en el 2012, que los mayas predicaron que en el 2012, 12 de diciembre del 2012, la tierra se acaba. Va a haber una oscuridad grande y la tierra se acaba, hermanos. Y todas esas fechas han pasado y han pasado y han pasado. Y estamos mirando que a medida que nos vamos acercando al fin del mundo, no es una fecha, pero tenemos las señales. Porque las señales nos dicen que estamos cerca del fin del mundo. Y no podemos decir, que mira cómo se van a burlar porque no vino el Señor en el año 2000. Mira que el Señor no vino en el 2012, eran unos mentirosos. Ahora se van a burlar si el Señor no viene en el 2021 o en el 2022. Pues hermanos, hay señales que nos muestran el regreso de Jesús. Y Jesús lo dice aquí,
que el día y la hora nadie lo sabe. Pero mire lo que él dice en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta, a ver, ¿cómo es? Hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, que la gente va a ser mala, dice, hasta el día que el Señor vaya a destruir esto. Dice, hasta que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo describe en esa escritura, en ese pasaje, Cristo nos describe que así mismo será la venida del Hijo del Hombre, que la misma condición moral de la humanidad será lo que vamos a ver, que esto será la misma cosa, porque la gente lo que hace es burlarse y burlarse y burlarse y burlarse, y el Señor va a venir, porque el Señor va a poner fin a todo esto. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro está atrás, antecitos de Apocalipsis. Cuando llegan a Apocalipsis, por allá unas hojitas atrás está Judas, luego viene primera y segunda de Juan, tercera de Juan, atrás viene segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que dice que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo va a ser la destrucción ahora? ¿Con otro diluvio de agua? ¿Cuando la gente se va a ahogar ahí flotando? ¿Así va a ser? Bueno, aquí dice que con fuego. Con fuego. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así dice, allí la gente ignora que esa gente fue destruida por agua. Pues el cielo y la tierra que ahora hay está reservado para el fuego en el día del juicio y de los hombres impíos. Ahora miren, hermanos, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Entonces, hermanos, miren, yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué va a pasar con todo? ¿Será que todo será quemado? Eso. Entonces, hermanos, miren, yo me pongo a pensar en esto y yo digo, miren, ¿no necesita dinero la causa de Dios? Sí necesita. Hermano, hoy me llamó los hermanos de Oaxaca. Ellos terminaron su iglesita, pero le falta el piso. Falta ponerle piso a la iglesia. Y hermano, yo digo una cosa, yo digo, miren, estaba viendo en las noticias, un hombre en México, lo agarraron en su casa, 205 millones de dólares metidos en un cuarto, en puros billetes. Sí, ahí tengo yo la noticia, cuando quieran la pueden ver. Millones de dólares, de puros dólares. Hermano, y yo me quedé triste, yo dije,
Tanto dinero metido en un cuarto, un dinero ahí metido ahí. Sí, sin ningún beneficio. Yo digo, y la iglesia del Señor, esos hermanos, su iglesia no tiene ni siquiera piso y todo ese dinero metido allá en un cuarto. Pero ahora la pregunta es esta: ¿qué va a pasar con los 205 millones cuando venga Cristo? ¿Ves? Porque no lo utilizaron para la obra de Dios. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Los quema junto con los que eran dueños de ese dinero. Los quema. Porque, hermano, la gente dice: mi dinero es mío. A ver, ¿y qué tenemos nosotros aquí? Nada. Cuando vinimos a este mundo, dice en el libro de Santiago, vinimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Fíjense qué interesante eso. Hermanos, los hermanos llaman y dicen: ay, hermanos, queremos traerlo a que tenga una campaña. No hay dinero. Un boleto a México cuesta como $870. No hay dinero. Dígame, hermano, a ver, en esta noche hay alguien aquí que quiere regalarle el piso a esa iglesia allá. Se van a gastar $1000. ¿Hay alguien aquí que lo va a dar? ¿Verdad que nos ponemos a pensar y decimos: ¿y de dónde vamos a sacar? Miren, hermanos, cuando... ¿Sí? ¿Recuerdan que ellos empezaron la iglesia? Aquí se les reunieron $1000 a los hermanos. Y ellos nada más tenían la piedra y la arena. Y el terreno. Tenían la piedra y la arena porque le pidieron al alcalde un volteo, una volqueta, un camión de esos que utilizan para cargar. Y lo llevaron al río. Ellos le ponían la gasolina al auto. Lo llevaban al río. Y ellos sacaban del río la arena y la piedra. Pero 5 años tuvieron esa arena y esa piedra en la entrada de la iglesia sin poder construir, porque no tenían para el cemento. No tenían para el cemento. Y la iglesia caída con las paredes todas podridas. Cuando los hermanos aquí reunieron de a 100, a 50, a 20, a 150, a $200, cuando se reunieron esos $1000, los hermanos empezaron con su proyecto. Y cuando allá en el pueblito vieron que los muros empezaron a subir, la gente empezó a dar, porque la gente no quiere dar tampoco. Y cuando vieron a aquellos hermanos, se animaron. Unos regalaron las ventanas, otros regalaron las puertas. Pero en la mañana me llamó el hermano y dijo: te voy a enviar las fotografías, solo falta el piso. Dice: solo nos falta el piso y es lo último que nos falta. Hermanos, miren, $205 millones le encontraron a ese hombre en su casa, en una mansión en México. Todo ese dinero. Hermanos, aquí dice el Señor en su palabra que todo va a ser quemado. Todo lo que vamos a leerlo de nuevo, hermanos. Mire, segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ello hay serán quemadas. Hermanos, ¿ustedes han visto esas casas de los ricos? $50 millones. ¿Qué va a pasar con esas casas? ¿Será que ellos van a llevar su casita para allá para arriba? Esos automóviles que cuando pasan al lado suyo ustedes: ¡ay, qué belleza! Mira qué lindo ese carro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esos automóviles? Miren, hermano, en una ocasión una hermana era muy pobre en la iglesia y dice que había una mujer rica en la iglesia y la hermana le miraba sus zapatos y decía: qué lindos sus zapatos, ¿cuánto le habrá costado? Pero ¿cómo piensan ustedes que la mujer que tenía los zapatos finos, cómo miraba a la pobre? Con orgullo, por arriba del hombro la miraba. Y la pobre miraba sus zapatos y decía: qué lindos sus zapatos. Porque la pobre no tenía sus zapatos. Hermanos, ¿sabe qué dice el Señor aquí? En su palabra dice: yo tuve hambre y tú no me diste de comer. Yo estuve desnudo y tú no me vestiste. Yo estuve en la cárcel y a mí no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Entonces, hermanos, cuando el fin del mundo está encima de nosotros, tenemos que entender que el Señor nos hace un llamado a hacer la obra del Señor, la voluntad del Señor, a vivir una vida de obediencia, a abandonar el pecado, a abandonar las amistades que nos arrastran a lo malo, a comenzar a decir: me va a pasar lo mismo que en el tiempo de Noé, que se murieron todos y no entendieron hasta que la muerte los agarró a todos.
Y lo mismo ahorita, es la misma cosa. Hermano, y puede ser así, que lo único que tenemos en el bolsillo son $5 y ya no tenemos más nada. Una hermana me estaba diciendo en la cadena de oración, dijo, en la iglesia los que más ayudan son los que menos tienen, pero los que más tienen son los que menos ayudan. Y hermano, y tiene toda la razón. Yo estoy casi al 100% de acuerdo con esa hermana, que eso es lo que sucede. Hermano, una gente pobre busca de dónde podré dar yo. Siquiera unos 20, unos 10, ¿de dónde voy a sacar? Pero hermano, el que tiene dinero, de una vez piensa que no va a dar nada. Y que de su bolsillo no va a salir $1. Y hermano, y todo esto está aquí en la palabra de Dios. Todo esto nos habla de antes del diluvio. Y nos habla de nuestro tiempo, cómo la tierra será destruida. Y entonces miren lo que dice en el versículo 11, segunda de Pedro 3:11. Y puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A ver, ¿cómo es que tenemos que vivir? Eso, de una manera santa, porque esto va a ser destruido. Esta tierra con fuego y azufre, y los pecadores. Entonces dice en el versículo 12, apresurando y esperando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Qué lindo está eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, ¿ustedes quieren ir a la nueva tierra? Amén, gloria a Dios. El pasaporte de los hijos de Dios dice la nueva Jerusalén. Ese es nuestro pasaporte para allá. Cuando usted entra en este país por el aeropuerto, su pasaporte tiene una visa que dice United States of America. Dice Estados Unidos de América. Así está cuando usted va a entrar aquí. Pero cuando vamos al cielo dice ciudadanos de la nueva Jerusalén. Ese es nuestro derecho para entrar en el cielo. Cualquiera no va a entrar, porque allí no entramos ni por dinero, ni porque por esto, ni por aquello otro, solamente porque la sangre de Cristo y su gracia nos salvó. Pero por más nada. Miren lo que dice este librito, Eventos de los Últimos Días, página 13, dice: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. O sea que Dios no destruye a nadie sin antes decirle, advertirle: yo voy a destruir la tierra, voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a destruir a Nínive. Mandó a Jonás, le dijo a Jonás: vaya a predicar allá, yo voy a destruir esa ciudad, vaya, predíquele. Y Jonás, ¿qué hizo? Agarró un barco y se fue por otra parte. El Señor le dijo: no, Señor, yo te estoy mandando a Nínive. Lo bajaron del barco y venga aquí. Hermano, así va a ser el Señor con nosotros cuando el Señor nos da una orden que tenemos que ir a hacer la obra del Señor, y nosotros decimos: no, yo no. El Señor dice: yo te estoy enviando y vas a ir, y nosotros tenemos que cumplir. Dice: Dios advirtió siempre a los hombres de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en el mensaje para su tiempo actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, y escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llega a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos
acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Hermanos, si nosotros no prestamos atención a esto, sino que nos hacemos los oídos sordos y no queremos hacer la voluntad del Señor, sin duda vamos a perecer. Y hoy el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Por eso dice ahí, no debemos, en segunda de Pedro, capítulo 3, dice que todo esto va a ser quemado, que debemos de vivir de una manera santa y piadosa, porque esto va a ser deshecho, va a ser quemado. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga, es mi deseo y oración, y que todos podamos prepararnos para ir con Jesús al reino de los cielos. Que cuando esta tierra sea destruida, nosotros estamos advertidos, sabemos que tenemos que prepararnos y ayudar a otros también para que se arrepientan y se preparen y se puedan salvar. Que Dios les guarde y les bendiga, en mi deseo y oración. Y saludos a los hermanos en el internet, que se suscriban en la página de YouTube y que también le den un like cuando vean estos temas. Una feliz noche para todos.